verdad es un gusto para mí estar acá en Expo Pyme, sorprendido la verdad con el nivel de convocatoria de la exposición y verdaderamente con muchas ganas de tratar de explicarle un poco la visión que yo tengo de la economía argentina. Voy a tratar de ser breve para después poder abrir espacio a preguntas y que intercambiemos algunas inquietudes que ustedes puedan tener y algunas cosas que yo les puedo contar más allá de mi rol como economista en la interacción que suelo tener con funcionarios de distintas áreas y que seguramente les puede resultar atractivo. Así que como siempre soy un poquito larguero, le dije a la organización que a los 20 o 25 minutos me saquen a patadas, que corten los micrófonos y demás y podemos habilitar las preguntas. A ver, quiero empezar directamente por el final y contarles qué es lo que puede pasar en la economía argentina este año. Y lo que puede pasar en la economía argentina este año es que por primera vez en los últimos 8 años Argentina va a crecer 2 años consecutivos. Creció el año pasado menos de 3% y este año el consenso de los consultores económicos que releva el Banco Central en una encuesta dice que va a crecer 2,5%. Después vamos a discutir si va a crecer un poquito más o, como yo creo, por ahí un poquito menos. Pero no hay duda de que la economía argentina este año va a crecer y va a lograr hilvanar 2 años consecutivos y además romper lo que yo llamo la maldición de los años pares. Es decir, este año 2018, por primera vez desde el año 2010, Argentina va a lograr que en un año par la economía crezca. Esto no se logró ni en el 2012, que cayó, son datos oficiales del INDEC, en el 2014 con la recesión, en el 2016 con la recesión del primer año de Macri. Sabemos que esto va a ocurrir y que se va a romper con esta maldición. Pero claro, no es una maldición que tiene que ver con un conjuro o con un maleficio que echaron sobre los argentinos, sino que esto tiene una lógica. Y por eso voy a tratar de explicarles por qué la del 2016 fue la última recesión cantada. Todos sabíamos en los últimos 6 años cuál era el año de expansión y cuál era el año de recesión. Y por qué ahora no lo sabemos. Y lo más probable es que la economía argentina, si logra cerrar el financiamiento de este año, que ya lo tiene prácticamente cerrado, para el año próximo tenga también 3 años consecutivos de crecimiento. ¿Significa esto que Argentina ha entrado en un nuevo sendero de crecimiento, como dice el gobierno, y tiene bases sólidas para pavimentar un crecimiento de mediano plazo? No. Hace un rato fui al baño y alguien me dijo, cuando estaba ahí en el baño, sé objetivo. Y ahora les voy a cambiar la bocha. ¿Cuál es el consenso principal hoy entre prácticamente todos los economistas profesionales? Yo llamo economistas profesionales a todos, más heterodoxos, más ortodoxos, que saben que hay cosas que en Argentina no se puede hacer. Por ejemplo, lo que no se puede hacer y no se puede justificar es lo que pasó entre el 2012 y 2015. Es decir, que vos tengas cepo cambiario, que tengas un déficit fiscal enorme y que vos lo financies con emisión de peso del Banco Central y comiéndote las reservas que tiene el Banco Central. Todos sabemos que eso es lindo mientras dura, pero que en algún momento se termina, porque no se puede seguir con eso. Ahora, ¿cuál es el consenso hoy generalizado entre todos esos economistas profesionales? Que la situación que hoy tiene la economía argentina no es sostenible en el tiempo. Es decir, que Argentina, no sabemos cuántos años, pero yo les aseguro, serán 2, 3 años, tal vez un poquito más, muy difícil, no puede seguir en un esquema que tiene 5 puntos de déficit fiscal, 700.000 millones de pesos que gasta el Estado, incluyendo los intereses, y no recauda, y 35.000 millones de dólares de déficit de lo que los economistas llamamos la cuenta corriente, que es el sector externo, y todo eso financiado con endeudamiento externo, que te sirve para que la economía tenga los dólares que necesita para crecer, 2-3%, muy módico, y al mismo tiempo el Estado pueda tener los recursos para que no sea la principal fuente de financiamiento de la emisión. Ahora, eso que genera, ahora lo vamos a ver, una serie de desbalances enormes,
no dura para siempre. Argentina está en una situación que no es sostenible en el tiempo. Y en esto coinciden todos, ¿eh? 99% de los economistas profesionales, incluso los del gobierno. ¿Por qué entonces uno tendría que preguntarse, si todos estamos de acuerdo que la actual situación no es sostenible, por qué este va a ser el tercer año consecutivo que los mercados le financien 30.000 millones de dólares por año de endeudamiento al gobierno para que esto funcione? Y bueno, porque evidentemente afuera, no los argentinos, porque ahora van a ver qué están haciendo los argentinos con sus ahorros, pero afuera existe el convencimiento de que Macri, o el gobierno de Macri, va a llevar a una corrección de estos desequilibrios que son insostenibles. De alguna manera, los mercados que financian esta situación actual han comprado la idea del gradualismo, de que lentamente la economía argentina va a ir achicando su déficit fiscal y al mismo tiempo va a ir achicando su déficit externo. Es decir, esto de vivir de prestado. Como una familia no se puede vivir de prestado para siempre. Y en el caso de un país, si te dejan de prestar en algún momento y vos no achicaste estos desequilibrios, hay una gran crisis. Veamos un poquito los números. Esta es la evolución del PBI argentino o el estimador mensual de actividad económica que se mide todos los meses de la actividad económica argentina. La recesión del 2014, la recuperación del 2015, la recesión del 2016, la recuperación del 2007. Estamos en el punto de partida. Es decir, Argentina está volviendo a empezar, como cantaba Alejandro Lerner. Es decir, estamos apenas un poquito arriba del nivel de producción del año 2015. Pero claro, como la población crece 1,1% por año, somos más todos los años, Argentina tiene hoy un PBI per cápita, es decir, una riqueza por habitante, y un 5% menor de lo que era en el año 2011. Y el mismo PBI per cápita que tenía 10 años atrás, en el 2008. ¿Se entiende? Va a ser un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Así ha estado la economía argentina en los últimos años. Por eso es muy importante que la economía argentina hilvane 2, 3, 4, 5 años, como las economías normales, más todavía de crecimiento. Después hay los ciclos económicos. Puede haber una recesión cada 8 años, cada 10 años. En todo el mundo ocurre eso. Pero no lo que ha ocurrido en la Argentina, que en los últimos 6 años hemos tenido 3 recesiones. Es decir, una cada 2 años. ¿Por qué les decía al principio la economía de Macri va a crecer este año y muy probablemente crezca el que viene y si hay financiamiento pueda crecer el siguiente? Y ahí cuando todos decían Montenegro vino súper oficialista, yo les dije, no, pero ojo, que esto sí consigue financiamiento porque esto no es sostenible y está en una gran fragilidad. Porque como les decía, hoy Argentina funciona y viene funcionando ya desde el año 2012 con un déficit fiscal muy grande, un agujero que necesita financiamiento y un déficit del sector externo también muy grande. Argentina necesita mucho más dólares que los que genera para poder crecer. Y eso lo que ha generado, sobre todo en los últimos años, es inflación. Y esa inflación lo que genera permanentemente es el atraso cambiario. Desde el 2012 Argentina ya no tiene más control cambiario, es decir, un dólar súper alto que tenía en la etapa de crecimiento del kirchnerismo. Y eso genera permanentemente que Argentina esté en una situación en la cual devalúa permanentemente para que el dólar trate de alcanzar los precios y los precios se escapan. Y lo que ha ocurrido hasta ahora es que se ha agrandado el déficit externo, sigue muy importante el déficit del sector público y en el medio la economía no logra arrancar porque es muy difícil competir en el mundo, generar más exportaciones y más dólares genuinos en un contexto, sobre todo de la economía argentina, de atraso cambiario. Y por eso teníamos un dólar en algún momento, ¿se acuerdan?, a 3 pesos hasta el año 2009 o 2010.
después teníamos el dólar a 4, Cristina se fue con el dólar oficial a 9, hoy tenemos un dólar a 20 y siempre decimos, che, qué barato que está el dólar. Y no es que el dólar está barato, sino que los precios están muy caros. La inflación le gana permanentemente al dólar y entonces Argentina es cara en dólar y no puede competir, no puede fabricar sus propios dólares. Este esquema, durante el kirchnerismo, se financiaba acá con las reservas del Banco Central para cubrir el déficit externo. Por eso el kirchnerismo puso en el 2012 el cepo, dijo, bueno, no me van a financiar más, me peleé con los fondos buitre, tengo los juicios, no puedo conseguir financiamiento externo, que me presten, entonces tengo que administrar, cuando tengo 50.000 millones de reserva del Banco Central, tengo que llegar al 2015 y entregar la llave. Bueno, pongo un cepo y regulo los dólares que le voy dando al que quiere importar, regulo los dólares que voy dando al que se quiere ir al exterior de viaje, regulo los dólares que le doy al que quiera atesorar en dólares, que en la Argentina, deporte nacional para un sector de clase media, siempre que hay inflación, es el refugio seguro. Eso generó que se les vayan acabando los dólares, porque con esos dólares de las reservas se pagaba el déficit externo, los intereses de la deuda, el déficit de la balanza comercial del último año, el déficit del turismo de los que se iban afuera, y al mismo tiempo se emitían pesos para financiar el déficit fiscal. ¿Ok? Así funcionaba esta trampa de la economía de la última década. Se acabaron las reservas del Banco Central, porque Guillermo terminó con 20.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, pero la mitad era un préstamo de China que sigue estando hoy, otra parte era el de Basilea, se acabaron las reservas y ya no se podían emitir más pesos, no porque alguien no quisiera, porque Argentina no es Estados Unidos y si emitís más pesos nadie más quiere pesitos devaluados, entonces no había forma de seguir con ese esquema. Si vos seguías con cepo y no devaluabas, bueno, ibas a tener un dólar a la Venezuela, no en el nivel de Venezuela, pero ibas a tener un dólar paralelo a 25, a 30, a 50, y el dólar oficial iba a estar al valor que lo fijara el gobierno. Pero ya no se podía seguir, y no podías emitir más pesos, porque ibas a tener una inflación cada vez mayor. Entonces, ¿qué ha cambiado? Y bueno, estos desequilibrios siguen igual, incluso un poquito más grande el déficit fiscal, se ha acrecentado bastante el déficit del sector externo, lo que ha cambiado es la fuente de financiamiento. Hoy todo se financia con deuda externa. Son los dólares que sirven para que esta economía pueda crecer y al mismo tiempo el Tesoro trae los dólares y los cambia por peso al Banco Central y el Banco Central y el Tesoro con los pesos que le da el Banco Central paga el déficit del sector público. Siguen los desequilibrios, ha cambiado la fuente de financiamiento. Lo que ha cambiado también es la conciencia en las autoridades de que esto también es insostenible y que hay que salir rápidamente de esta situación. Es decir, no es que hacen un elogio de los desequilibrios de esta economía, no es que hacen un elogio del endeudamiento, sino que dicen, miren, si no quieren que haga un ajuste brutal del déficit fiscal para poder reequilibrar las cosas, y bueno, necesito tener deuda. Y en ese sentido, ahora lo vamos a ver, el argumento es consistente. También es consistente el argumento que hacen los economistas más ortodoxos, que dicen, mirá, con este endeudamiento que tenés, si en algún momento no achicás el déficit fiscal y tenés estos desequilibrios y te dejan de prestar, te la ponés, hay una mega crisis. No entran los dólares, el dólar se dispara, se te dispara la inflación, tenés la típica crisis del sector externo en la economía argentina. El gobierno te dice, no lo puedo hacer porque necesito hacer el gradualismo, si toco algo la cosa explota. Bueno, fíjense, en números, puesto en dólares, 34.000 millones de dólares de déficit fiscal, 38.000 millones de dólares del sector externo. El sector externo es la balanza comercial, lo que Argentina exporta menos lo que importa, que el año pasado dio 8.000 millones, 9.000 millones de dólares de déficit, de rojo. Este año va a ser mayor el déficit comercial, más el déficit del sector servicios, básicamente el turismo, 10.000 millones de dólares de los argentinos gastando en el exterior versus los dólares que traen los extranjeros a la Argentina, eso da 10.000 millones de dólares, más unos 8.000 millones de dólares de interés en la deuda externa en dólares, más la remesa de utilidades y dividendos
de las multinacionales, que son 6.000, 7.000 millones. Eso da este año 35.000, 38.000 millones de dólares. Que la economía argentina no genera. Entonces te lo prestan. Pero de nuevo, no se puede vivir siempre de prestado. Básicamente, para ponerlos el resumen, y porque quiero ir a lo importante, que es un poco ver cómo se mueve el gobierno de Macri dentro de estos límites estructurales de la economía argentina hoy. A Argentina le sobra gasto público y le faltan exportaciones, que es la única forma que tiene la Argentina de generar dólares propios. Como no imprimimos dólares, no se fabrican en Argentina los dólares, se fabrican indirectamente exportándole al mundo, vendiéndole cosas que después podés cobrar en dólares. Las exportaciones hoy son 20-25% menores a las que teníamos en el 2011. Y un 15% menores a las o 12% menores a las del 2013. Es decir, Argentina ha tenido un colapso en sus exportaciones y un estancamiento en los últimos años. Y esto no tiene que ver con la caída del precio de las commodities que ha ocurrido en los últimos años, porque el resto de los países, incluido Brasil, o Chile, o Perú, han aumentado sus exportaciones en volumen, incluso en los últimos años, cuando los precios de los productos que exportan, las llamadas commodities, productos primarios que exportan los países latinoamericanos, han disminuido, es cierto. Sino que hay un problema grave de competitividad. Argentina no puede exportar más porque no puede competir en el mundo. ¿Y por qué ocurre esto? No solamente por el atraso cambiario, que como les decía te lo genera, entre otras cosas, el déficit del sector público, sino porque Argentina tiene una presión impositiva, un costo financiero, una multiplicidad de cargas sobre la producción nacional que la hace un poco competitiva. De hecho, para financiar ese gasto público, que no se puede financiar porque tenemos un déficit muy grande, pero obviamente no solamente aumentó la presión del gasto público sobre el PBI, esto es solamente del sector nacional, sino también aumentó la presión impositiva. En la última década Argentina pasó, en las últimas 2 décadas aumentó más de 13 puntos la presión impositiva, es decir, la carga de los impuestos en el peso de la economía. Esto incluye también a las provincias. Es decir, Argentina hoy tiene una carga de impuestos similar a los países más desarrollados, los llamamos países de la OCDE. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el aumento del déficit fiscal en los últimos años, desde el 2010-2011, esto es el déficit fiscal, lo que se recauda versus lo que se gasta, el déficit operativo, y la línea amarilla es, le sumamos los intereses de la deuda, ha sido tan grande que a su vez todos los sectores públicos de la Argentina, nacional, provincial y municipal, han aumentado impuestos y aún así no alcanza, por eso tenemos que vivir de prestado. Pero eso ha generado que en el sector privado no solamente no pueda competir con el mundo y generar los dólares genuinos, el sector privado es lo que genera los dólares en la Argentina, porque el dólar te queda atrasado, es decir, el dólar te queda barato y Argentina queda cara en dólares, sino que Argentina es cara en dólares, entre otras cosas porque tiene un componente impositivo muy grande. ¿Por qué los argentinos van a Chile y les resulta todo más barato? No es solamente porque Argentina tiene el dólar atrasado en los últimos años, sino porque la mayoría de los productos que se venden en Chile tienen la mitad o un tercio de impuesto de lo que tiene en Argentina. Entonces, son distintas caras de una misma moneda. A Argentina le sobra gasto público, le sobra déficit fiscal y le falta generar dólares si quiere pavimentar un sendero de crecimiento a mediano plazo. Todo esto, en ese círculo vicioso de déficit fiscal, déficit del sector externo, inflación, atraso cambiario que te profundiza el déficit del sector externo, ha generado que obviamente Argentina se comiera el colchón de competitividad de dólar muy alto que tenía en la época del kirchnerismo. Para que se den una idea, el dólar entre 2005 y 2007, que fue la etapa de mayor creación de puestos de trabajo de la etapa kirchnerista en el sector privado, después se crearon puestos de trabajo en los últimos años en el sector público, no en el sector privado, equivalente al día de hoy sería un dólar de 35 pesos. Es decir, si uno quisiera tener al día de hoy, comprar las mismas cosas en la economía argentina con los dólares que tenía entre el 2005 y el 2007, el dólar tendría que estar a 35 pesos. ¿Qué significa eso? Que desde entonces el dólar subió mucho menos que la inflación. ¿Se entiende? Es decir, que la inflación le ganó al dólar y eso generó
que el dólar quedara en estos 20 pesos muy atrasados. De hecho, es un dólar apenas 5% más alto de los últimos 3 años de Cristina. Apenas 5% más alto de los últimos 3 años de Cristina, cuando Cristina tenía que administrar los dólares con el cepo. ¿Por qué hoy no es necesario? Bueno, porque está abierta la cuenta de capital. Te financian todos los dólares. Pero lo que rinden esos dólares es muy poquito. De hecho, ahora van a ver, ¿por qué todos los argentinos con capacidad de ahorro siguen refugiándose en el dólar? Sigue habiendo récord de compra de dólares para atesoramiento. Y porque muchos de los argentinos que compraron dólares en el paralelo a 15 pesos en el mediados del 2014-2015, a 15 pesos, no solamente hicieron un muy mal negocio, sino que hoy consideran que el dólar está baratísimo, porque esos 15 pesos en el 2015, si hoy el dólar tuviera el mismo poder de compra que tenía entonces, hoy tendría que estar a 30 pesos el dólar. Porque la inflación desde entonces fue 100%, ¿se entiende? Y el dólar solo subió 30%, de 15 a 20. Entonces, una gran parte de los que compraron el paralelo a 15 pesos, hoy dicen, che, pero yo en realidad compré un dólar de 30 de hoy. Pues mirá lo que pasó con los precios. Subieron 100%. Está a 20. Está baratísimo, sigo comprando. Otra forma de razonar sería, bueno, mirá, compraste a 15, sería un dólar de 30 hoy. Está a 20, perdiste como en la guerra. Con tus dólares podés comprar mucho menos de lo que comprabas en el 2015. Tuviste 70% de inflación. La inflación fue 70%, el dólar sucedió de inflación en dólares. Es decir, tus dólares valen mucho menos. ¿Por qué seguís comprando? No, bueno, porque sigue el mismo esquema de inflación. En algún momento el dólar va a volver a recuperar frente a los precios. Yo me refugio y sigo comprando. Y además, si hice el esfuerzo de comprar con un dólar a 30, ¿por qué no voy a seguir comprando un dólar a 20? Bueno, esto genera lo que les decía, cuando hay escenarios de atraso cambiario, que explote la cuenta de turismo de argentinos que van a comprar a Miami o a Chile en el exterior, 10.000 millones de dólares el año pasado, y que explote la cuenta de atesoramiento en dólares. Es decir, los dólares que se llevan al colchón, a las cajas de seguridad o al exterior. Que el año pasado fue similar al año 2011, el año de máximo atesoramiento, cuando Cristina, después de la elección, tuvo que poner el cepo al dólar. Esto es lo mismo que la placa anterior, pero vista para el atesoramiento minorista, el que compra billetes y lo saca del sistema, no lo deposita en el sistema. El año pasado, esta cuenta la hace el Banco Central, compró 18.000 millones de dólares, igual que en el peor año de Cristina, el año que Cristina tuvo que poner el cepo. Pero sin ningún lugar a duda, hoy no hay peligro de cepo porque están los dólares financieros que ingresan al país, pero esta cuenta del atesoramiento lo que te está indicando es que tenés nuevamente un atraso cambiario importante. Lo mismo que la cuenta de los argentinos comprando todo más barato en Miami o en Madrid que en el Gran Buenos Aires. Y esto lo que indica, y con esto completo lo que quería plantearles, de que esto no es sostenible, salvo que consigas 30.000 millones de dólares más o menos todos los años. Este año, Caputo, que está en el centro de todas las controversias, en 3 meses colocó 23.000 millones de dólares. En 3 meses, enero, febrero, marzo, los primeros días de abril. Ya cerró el 75% del endeudamiento necesario para todo el año. ¿Por qué hizo eso? Porque sabe cómo funciona la lógica de la economía argentina, que si no tenés los dólares, el dólar se te dispara. Entonces, necesitas cerrar el financiamiento este año porque no sabes qué va a pasar en el mundo y lo cerró en 3 meses. En 4 meses va a tener todo el financiamiento garantizado. Argentina este año va a crecer. El año que viene necesita los 30.000 millones de dólares y el otro siguiente necesita 30.000 millones de dólares para cerrar el déficit del sector público y al mismo tiempo el déficit del sector externo. Y mientras tanto, la promesa del gobierno es ir achicando, si la economía va creciendo, que el déficit fiscal se vaya reduciendo en términos del tamaño de la economía y que Argentina pueda ir trabajando
en bajar impuestos, en generar más competitividad, en desacelerar la inflación para que el dólar también pueda generar competitividad, pero que no te quede muy atrasado. En síntesis, todos los pronósticos que se hacen de la economía argentina tienen una letra chica. ¿Va a crecer la economía este año? Sí. ¿Va a crecer el año que viene? Sí. Muy probablemente si la economía crece este año y el año que viene, Macri va a ser reelecto con el peronismo dividido, y es muy probable. Es más, es el escenario que están viendo todo lo que le prestan 30.000 millones de dólares al año a la Argentina, porque si no, no le prestarían 30.000 millones de dólares al año. Ahora, la letra chica dice, miren, todos los pronósticos que hacen los consultores privados para este año, 20% de inflación, un poquito más, 2,5% de crecimiento y un dólar a 22, es garantizado el financiamiento. ¿Tiene garantizado el financiamiento de Argentina? Y este año sí. El año que viene, muy probablemente. En el 2020, no lo sé. Si lo tiene garantizado, va a seguir creciendo. Si no lo tiene, y vamos a estar en problemas. En este gran contexto de la economía argentina, Macri va maniobrando como puede para tener timing electoral por un lado, es decir, ganar elecciones, pero que no se le desequilibre todavía más la economía, que es lo que hizo, fíjense, el año pasado. El año pasado hubo un boom de venta de notebooks, de motos, de inmuebles, de autos 0 kilómetros, de turismo al exterior. ¿Cuál es el denominador común de todos esos sectores? Son intensivos en dólares. El dólar hasta la elección había subido 8%, la inflación era 25%. Había quedado todo baratísimo. Todo lo que tuviera dólar había quedado barato respecto al resto de los precios de la economía. Y eso generó un boom para un sector de la clase media de todos los bienes durables, incluidos autos, electrodomésticos, la reactivación del mercado inmobiliario, a lo que se le sumó obviamente los créditos UBA y el boom del crédito hipotecario. ¿Qué tuvo que hacer después de la elección? Y bueno, cambió las metas de inflación del Banco Central básicamente para poder darle aire al dólar. Para que de esa manera haya más demanda de dólares y el dólar subiera de 17%, se fuera de 17 a 20. ¿Pero por qué? Todos creen que se equivocó el gobierno al cambiar las metas del Banco Central, que decían que este año iba a ser 10% de la inflación, totalmente inverosímil. No, lo hizo es profeso, porque si seguía con las metas anteriores, con una tasa de interés altísima, consiguiendo financieramente los dólares, profundizaba el déficit del sector externo, es decir, Argentina quedaba cada vez con un dólar más atrasado, golpeaba todavía más a la industria, golpeaba todavía más a las economías regionales, y el déficit, lo que vos necesitas de dólares, ese agujero enorme, se agrandaba. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Evidente. En la época del kirchnerismo era en el año impar, el año de elecciones, gasto todas las reservas, freno el dólar, freno los ajustes tarifarios, que este gobierno también lo hizo el año pasado. Me acabo las reservas y el año par, el año de no elecciones, devalúo para recomponer un poquito y el otro año vuelvo a gastar hasta que me alcance la reserva. La alcanzó hasta el 2015. ¿Qué hace este gobierno? No de una manera tan brutal, porque tiene abierto el financiamiento de los dólares, pero en el margen va viendo los tiempos políticos. El año pasado mantuvo el dólar clavado hasta la elección. Le dio al crédito hipotecario, le dio a la obra pública, al financiamiento para los sectores más postergados hasta la elección. Suspendió entre abril y diciembre los aumentos tarifarios. Se retomaron en diciembre. Y eso generó también, este es el indicador de consumo masivo de la consultora Kantar Worldpanel, que mide todos los consumos masivos menos los bienes durables que veíamos en la placa anterior. Y fíjense, no es casual que los 3 meses en los cuales el consumo masivo aumenta son septiembre, octubre y noviembre. Después, durante los 2 años de Macri, el consumo masivo, el consumo de los supermercados, viene cayendo. A partir del 2017, mucho menos que el 2016, que fue un derrumbe, una catástrofe total. Pero la única primavera que hubo fueron los 3 meses de la elección. Acá se metieron, además de la suspensión de los aumentos tarifarios, 3 millones de créditos Argenta para AUH y para jubilados de 50.000, 60.000 pesos cada uno. Es decir, se puso toda la plata en la calle para que se llegara a los meses de la elección con el dólar fijo, la menor inflación, la inflación ahí cayó hasta el 21%,
y la mayor cantidad de plata a la calle. Después de la elección hubo que retomar el sendero para tratar de corregir los desequilibrios de la economía. Sube el dólar, se pisa el pago de certificados de obra pública para recomponer las cuentas fiscales, vuelven de nuevo los aumentos tarifarios, porque es una carrera contra el reloj, tenés que estar mostrando todo el tiempo que vas a achicar el déficit fiscal, si no, no te prestan. Este es el año par en el cual Macri tiene hasta julio, por lo menos, que seguir haciendo todos los aumentos tarifarios, tiene que tratar de ordenar las cuentas fiscales. Ha frenado al dólar porque esa suba del verano hizo que repercutiera mucho en los precios, entonces va a frenar el dólar hasta que se aquiete un poco las cosas y se terminen los aumentos tarifarios, pero después el dólar tendría que acompañar la inflación. Es decir, todo no se puede. Es decir, no se puede crecer más, bajar la inflación, tener los aumentos tarifarios, achicar el déficit fiscal, que te estén financiando y que el dólar no te quede atrasado frente a la inflación. Todo junto no se puede. Pero el gobierno tiene un gran timing electoral y político para ir manejando los límites que la economía le impone y de esa manera llegará al 2019 con una economía creciendo, seguramente el año que viene con un dólar mucho más quieto, sin los aumentos tarifarios que este año, porque es un año electoral y necesita revalidar políticamente la reelección del presidente. Termino con esto y abrimos a preguntas. ¿Cuáles son las 3 condiciones que necesita el gobierno para ser exitoso en este camino que ha trazado? Primera, que te financien del exterior. Y para eso, mucho no puedo decir, digamos, todo indica que te van a financiar los próximos 3 años, pero se necesita básicamente suerte. Es decir, se necesita que no pase nada raro en el mundo que corte el financiamiento externo. Que si sube la tasa de interés, como está previsto, suba lentamente, que haya disponibilidad de dólares financieros para países como la Argentina. En segundo lugar, todo el tiempo tenés que estar dando señales de que vas en el camino correcto. Es decir, que vas a achicar esos desequilibrios. Porque si no, en algún momento van a decir, pero este dijo que iba a Mar del Plata y está yendo para Rosario, no le prestamos más. Entonces el gobierno todo el tiempo jugando con los tiempos políticos, aumento tarifas cuando no hay elecciones, freno cuando hay elecciones, pero todo el tiempo tiene que ir avanzando en la reducción de los desequilibrios para que te sigan prestando. Y en tercer lugar, hoy el más importante, cada vez que me lo preguntan inversores que vienen de afuera, lo primero que preguntan no es cuánto es el déficit fiscal, cuánto es el déficit de corriente, todos estos números los tienen a la perfección, saben exactamente la reserva del Banco Central, cuánta guita necesita el sector público, los dólares que no tienen, lo que están atesorando los argentinos, todos los números que vemos, lo que están gastando en el exterior con el turismo. Lo que preguntan es, ¿hay vida para Macri después del 2019? ¿Va a ser reelecto? ¿Hay un horizonte en el cual nosotros estamos prestando y podemos seguir prestando los próximos 2 o 3 años mientras van achicando o la cosa cambia en el 2019? Y la impresión hoy es que si Macri logra mantener una economía creciendo entre el 2 y el 3% este año y el próximo, con un peronismo totalmente dividido, peleándose por el sello del PJ, como ocurre en estos días, cerrándose en una oficina y el otro cambiándole la cerradura, y bueno, todo indica que Macri tiene grandes chances de ser reelecto. Cierro con esto. ¿La situación económica está bien? No. Y de hecho, la percepción de los argentinos esta es la última encuesta de Aresco, de que el 70% dice que todavía la situación económica es mala. Pero el gran activo del gobierno es que todavía un 46%, que es un poquito más del electorado de Cambiemos, confía en que el gobierno va a resolver los problemas económicos. Es decir, que Macri va a resolver los problemas económicos. Y con ese 42% que sacó en la elección de octubre pasado, es lo que necesita el gobierno para ganar en primera vuelta el año que viene si hay un peronismo dividido. Y es lo que va a tratar de cimentar una vez que terminen los ajustes tarifarios en julio próximo, en esta magnitud.
Y respecto a si puede caminar en otra dirección, cada vez que le preguntan a Macri, che, pero hay riesgo de que verdaderamente te la pongas, porque si te cortan el financiamiento en algún momento y cambia totalmente el escenario, se te dispara el dólar, se te dispara la inflación. Y la respuesta es, esto respecto a las críticas de los economistas más ortodoxos que dicen, miren lo que es el endeudamiento, esto estalla, dice, no hay otro camino. El 65% de los votantes de Cambiemos dicen que el ajuste del sector público tiene que ser moderado o gradual. De los votantes de Cambiemos, el 65% quiere que sea gradual. Y hoy el 60% de la población dice que Macri no está haciendo un ajuste gradual, sino que está haciendo un fuerte ajuste. O sea, si con esto que está haciendo el gobierno, que evidentemente es percibido por la población como un fuerte ajuste, pero muy fuerte no es si necesitas 30.000 millones de dólares por año de financiamiento, porque no te cierran las cuentas del sector público. Todos le están diciendo, che, estás haciendo un ajuste demasiado fuerte. Bueno, hay un convencimiento del gobierno de que el gradualismo es el único camino y que es un camino de ida, que de esto no vuelve, que va a seguir caminando en este sentido y que mientras haya financiamiento se podrá ir corrigiendo. El riesgo es que en algún momento se corte, pero que no hay alternativa, no es una cuestión de opción. No es que es este camino o lo que me dice Expert o Melconian, achicar el déficit fiscal porque mirá los riesgos que tenés. Sí, todos esos riesgos tengo, pero ¿cómo querés que achique el déficit fiscal en un contexto donde ya lo que estamos aplicando es el límite tolerable para la sociedad argentina? Muchas gracias.